Mateo capítulo 15. En la serie Milagroso, si no mal puedo contar, creo que esta es la sexta entrega de la serie. Es la sexta vez que predicamos acerca de los milagros de Jesús. El propósito de esta serie, como yo lo dije hace un par de semanas o más, es alimentar nuestra fe y animarnos a crecer en nuestra fe para con Dios. No se trata solamente de creer en Dios, pero se trata de creerle a Dios, ¿verdad? Vimos eso en aquel pasaje de la pesca milagrosa. Pedro, Juan y todos los demás estaban cansados de haber estado pescando toda la noche sin resultados. Y Jesús, después de enseñar por un tiempo, les dijo: vamos mar adentro, echen las redes. Y Pedro dijo: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos tomado nada, no hemos agarrado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y ocurrió el milagro. Y concluimos que no solo se trata de creer en Dios. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Muy bien, pues déjeme decirle lo que dice la Biblia en la epístola de Santiago. Aún el diablo y los demonios creen en Dios. ¿Hay algo de diferente? ¿Hay algo de grandioso? ¿Creen en Dios? Todo el mundo dice: sí, creo en Dios. Dice la Biblia: pues aún los demonios creen y tiemblan. Cuando ellos están conscientes de la realidad, de la existencia de un Dios, tiemblan. Eso es lo que dice la Biblia. Y con razón. Por eso es que somos desafiados a no solo creer en Dios, pero ir más allá y decir: yo le creo a Dios. Lo que Él dice en su palabra, le creo. Y porque le creo, lo hago. ¿Se acuerdan de la prueba de confianza que hice aquí con el hermano Luis? Él me confió su vida aquí, pero no me la confió aquí. Entonces, pero se trata de que Dios sí te va a sostener con su diestra poderosa. Y tú puedes confiar en Él y creerle a Él y hacer lo que te pide sin temor. Él se encarga de disipar cualquier duda y cualquier temor en nuestro corazón. Así que se trata de animarnos a crecer en nuestra fe, alimentar nuestra fe, orar como aquel hombre: sí, creo, ayuda mi incredulidad, y que podamos decir: hoy he crecido más en mi fe. Incluso mi deseo para esta tarde es que nosotros podamos ser desafiados por la palabra de Dios para atrevernos a hacer cosas y pedirle cosas a Dios que están más allá de lo común. Yo creo que Dios es poderoso para obrar cosas más allá, para hacer cosas más allá de mi razón, más allá de mi entendimiento y más allá de lo común. Para las cosas terrenales tenemos a la ciencia, pero la ciencia se detiene en un momento y dice: ya no puedo ir más allá, ya no tenemos recursos. Y pueden pasar semanas de investigación y ellos no encuentran las razones. Pero sí creo que tengo un Dios todopoderoso que puede hacer mucho más de lo que pido y de lo que entiendo por medio de Jesucristo. Le creo a Dios. Hemos hablado entonces acerca de cómo crecer en nuestra fe. Hoy quiero desafiarlos a que nos atrevamos a pedirle cosas a Dios que van más allá de lo simple y lo común. No sé qué es lo que tú tengas hoy en tu vida que puedas decirle a Dios: Dios, en esta área solo tú puedes obrar. En esta área no hay respuesta humana, solo tú puedes obrar. Y hoy yo me atrevo a pedírtelo
para que tú lo hagas. Y Dios, que es misericordioso, lo hace, ¿verdad? Vamos a ver nuestro pasaje de hoy. ¿Estamos listos? Vamos a ver aquí en Mateo 15 cómo la fe puede mover montañas, literalmente hablando, pero simbólicamente hablando también. Vamos a ver a la luz de esta historia que hay fe que logra lo imposible, que hay fe que es capaz de soportar las más difíciles pruebas y ser recompensada cuando se mantiene firme. Vamos a ver a la luz de la historia de esta mujer que es posible que usted y yo, metafóricamente hablando, sí, simbólicamente hablando, dejemos de comer migajas de fe y nos sentemos a la gran mesa de los manjares de la fe. ¿Cuántos quisieran decir eso? Amén. Yo hoy me quiero sentar en la mesa de los manjares de la fe y comer hasta saciarme y dejar de comer migajas. Gloria a Dios. Vamos a ver nuestro pasaje. ¿Estamos listos? Dice allí: partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, dijo la mujer, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Amén. Ahora, ¿tú quieres decir esto también? ¿Tú quieres escuchar de Jesús esto también? ¿Quieres tener una fe atrevida también? Pues vamos a animarnos entonces y vamos a ver lo que tiene las Escrituras para nosotros aquí. Dejar de comer de las migajas de la fe y sentarnos a la mesa requiere de este tipo de fe que la mujer mostró. En primer lugar, la fe que te sienta en el banquete es una fe atrevida. Es una fe atrevida. Bien. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho oraciones atrevidas delante de Dios? Por oraciones atrevidas me estoy refiriendo al hecho de pedirle a Dios cosas que humanamente hablando son imposibles. ¿Cuántos han hecho alguna vez una oración atrevida? Aquí tenemos a esta mujer, una mujer verdaderamente valiente, una mujer en el mejor sentido de la palabra, atrevida. Vamos a ver por qué. Y oramos para que no solamente las mujeres, pero también los hombres podamos ser como esta gran mujer, ¿verdad? No se sabe su nombre, no se vuelve a mencionar. El resto de la revelación bíblica no nos dice nada sobre ella. Solo esta ocasión, pero fue suficiente para quedar
perpetuada en las Escrituras y usted y yo poder verla e imitar su gran fe. Primeramente, hay que entender que no era propio en la cultura, ni todavía en este tiempo, no era propio en la cultura de Medio Oriente que una mujer le hablara a un hombre en público. Incluso hoy en día todavía hay lugares en aquellos países de Medio Oriente donde solo los hombres pueden estar. Si una mujer, por alguna razón, la que sea, entra en esos lugares y es sorprendida, la matan apedreada inmediatamente. No hay excusa, no hay segundas oportunidades. Ese tipo de leyes son demasiado extremistas. Y así como hoy en día se puede ver, en aquel tiempo era básicamente lo mismo, pero acentuado. Sin embargo, a esta mujer no le importó y se atrevió a hablarle a un rabino, porque recuerden que Jesús está en su trabajo de maestro, va con sus discípulos y se atrevió a hablarle en público, ¿verdad? Ahora, no solo eso, pero además la Escritura nos dice que esta mujer era una mujer extranjera, era cananea, era de una parte externa de Palestina, no pertenecía al pueblo de Dios. Ella no era de los elegidos, ella no era del pueblo escogido de Dios. Entonces, no solo era mujer, pero además era extranjera. Y recuerden el concepto que los judíos tradicionales tenían, no solo de una mujer, pero de una extranjera o extranjero. Para un judío tradicional, y quiero decirles que aunque sabemos que Pedro, Juan, Santiago, Felipe y todos esos apóstoles los concebimos porque así nos lo han enseñado por tradición, ¿no? Los concebimos así como que con una aureola aquí arriba y con una carita de santo, valga la expresión, ¿no es cierto? Pues estos apóstoles, estos discípulos, siguiendo a Jesús aquí, tenían ese mismo tipo de prejuicios. Y lo que tenemos aquí es una mujer atrevida. Siendo mujer le habla a un maestro y siendo extranjera se atreve a acercarse al que ella considera es el Hijo de Dios. Estamos hablando de que la fe que se sienta en el banquete es una fe atrevida, ¿verdad? Cuando se acerca a Jesús, incluso sus palabras nos revelan ciertas cosas. La primera expresión que esta mujer, según lo leemos ahí en estos versículos, fue Señor. Recuerden, es una extranjera. No está familiarizada con la ley y los profetas. Ella no ha crecido escuchando la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Es una extranjera. Ella tiene otros dioses. Ella creció con esa cultura, con esa herencia. Sin embargo, su primera expresión es la expresión que la Biblia utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al Señor. La palabra griega que la mujer utiliza aquí en la primera expresión es Kyrios. Para aquel que le gusta estudiar estos lenguajes de la Biblia, la palabra Kyrios significa literalmente Señor soberano. En la religión romana era la palabra que se utilizaba para rendirle adoración al emperador romano. Toda la religión romana y todos aquellos pueblos que estaban bajo el yugo de los romanos acostumbraban a saludar al emperador de esa manera. Kyrios César, Señor César, emperador. Ustedes saben que el emperador romano mandó levantar estatuas de sí mismo en casi todo el imperio romano para que la gente pudiera rendirle adoración. Pero aquí tenemos a esta mujer atreviéndose, yendo más allá de la cultura, yendo más allá de lo común,
pero reconociendo a Jesús como el Señor. Años después, el apóstol Pablo iba a escribirle a los filipenses y les escribió en el capítulo 2 toda una cristología profunda respecto al señorío de Jesucristo. Diciendo el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5 en adelante, que consideremos el ejemplo de Cristo Jesús, que siendo Dios, no estimó el ser Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo un hombre y vino y habitó entre nosotros, hablando de la humildad de Cristo. Y siendo hombre, dice la escritura a través del apóstol Pablo ahí en Filipenses 2, y siendo hombre se humilló otra vez y se hizo siervo. La palabra siervo literalmente allí en Filipenses significa esclavo. Siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre se hizo esclavo, y siendo esclavo, dice la escritura en Filipenses 2, que fue a la muerte y tuvo una muerte de cruz. Pero sigue diciendo el estudio de Cristo en Filipenses 2, entonces Dios lo levantó, ¿verdad? Cuando resucitó, Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor. El Señor. La misma palabra que la mujer utilizó aquí para referirse a Jesús es la misma palabra que el apóstol Pablo utilizaría para escribirle a los filipenses allá en el capítulo 2. Jesucristo es el Señor soberano. Y aquella declaración de Pablo en aquel siglo primero, en medio de la religión popular de Roma, de adorar al emperador, sonó como bomba. Por eso es que los cristianos eran perseguidos en Roma, porque se atrevían a llamar Señor a Jesús y no al emperador. Con esa expresión, Señor, no solo se está reconociendo que Él es el soberano de todo el universo, pero es una declaración de total rendimiento. Imagíneselo usted así. En aquellos años cuando existían los reyes y la gente llegaba a ver a los reyes, la gente llegaba y se humillaba, se postraba y los llamaban los señores, los soberanos, los reyes. No solamente estaba existiendo un acto de humillación y de adoración, pero lo que en realidad ocurría allí es que reconocían que ellos mismos le pertenecían a ese rey. Un esclavo no tiene voluntad propia, le pertenece por completo a su amo, ¿no es cierto? Cuando esta mujer se acerca a Jesús y le dice Señor, le está reconociendo como el Señor absoluto, como el Señor soberano. Le está diciendo, te rindo todo lo que soy, te entrego todo lo que soy, no me pertenezco a mí misma, no tengo nada que yo pueda decir, es mío, lo he obtenido con mi fuerza, esto me pertenece, no tengo nada, todo es tuyo, tú eres el Rey. Señor, Hijo de David, esto me gusta. La mujer sabía exactamente qué estaba haciendo. Nos hace pensar que la mujer tenía conocimiento previo de quién era Jesús. Nos hace pensar que la fama de Jesús se extendió más allá del imperio de Palestina, en las inmediaciones, en poblados que no pertenecían a Israel, que eran parte del imperio romano, pero la ley judía no imperaba en ese lugar. No había sacerdotes judíos, no había absolutamente ninguna sinagoga, no había ningún lugar donde se pudiera conocer y dar a conocer a Dios. Ya esta mujer conocía de quién se trataba. Le llama Señor y luego le dice Hijo de David.
Es una perfecta combinación de una expresión al estilo griego y una expresión al estilo hebreo. Los hebreos reconocían que el Mesías venidero sería el hijo de David, es decir, descendiente de David y por lo tanto digno de tomar el trono de Israel. Si en el tiempo de Cristo Jesús hubiese tenido intenciones de ser rey de Israel, políticamente hablando, él estaba en la línea de sucesión del trono. En el tiempo de Cristo, si él hubiese tenido esa intención, él hubiese sido el rey de Israel. Él era descendiente del rey David. Le pertenecía el trono. El punto es que esta mujer se acerca a Jesús con conocimiento de causa. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Esta es una expresión que todos aquellos necesitados siempre han utilizado en las Escrituras. Para cualquier circunstancia, si es una enfermedad propia, si es por algún hijo, como en este caso, siempre se ha utilizado esa expresión: ten misericordia de mí. Esta mujer se atrevió a hacer lo que nadie se hubiese atrevido. Esta mujer se atrevió a romper las reglas culturales, las reglas religiosas, en su profunda necesidad, porque sabía a quién se estaba dirigiendo: al Señor, al Hijo de David, al Hijo de Dios. Y la pregunta es: ¿y nosotros? ¿Y usted? ¿Es nuestra fe así de atrevida? ¿Somos capaces de ir más allá para ver los milagros de Jesús hechos realidad en nuestra vida? ¿Somos capaces de responder al llamado de Dios a seguirle? ¿Somos capaces de dejar lo que sabemos que tenemos que dejar? ¿O estamos como aquel caso que no nos atrevemos a dar ese paso de fe? Quizás porque tenemos temor a que perdamos algunas cosas que estamos valorando acá. Quizás porque no quiero rendir todo lo que tengo, de lo cual según yo tengo control. ¿Es nuestra fe atrevida? Reflexionemos y aceptemos que a menudo nos acobardamos ante lo que implica ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Dígame sí o no. Confundimos muchas veces el ser cristianos con venir a una iglesia. Yo soy cristiano, voy a la iglesia. Yo soy cristiano porque tengo una religión. Yo soy cristiano porque mis padres son cristianos. Yo soy cristiano porque nací en la era cristiana. Los que nacieron del 2000, del año 0 para atrás, pues ellos no son cristianos. Pero los que nacieron del año 0 para acá, pues somos cristianos. ¿Cuántas acepciones hay de lo que la gente piensa que es un cristiano? Pero las Escrituras nos dicen de una manera muy clara que un cristiano es aquel que imita y que sigue a Jesucristo. Más allá de las religiones, más allá de las expresiones, se trata de ser un imitador de Cristo. Y reflexionábamos hace unos minutos en la clase allá antes del servicio, si tan solamente nosotros nos dedicáramos a imitar a Jesucristo, cuántos dolores no nos evitaríamos, cuántos problemas no nos evitaríamos. Que si tú eres bautista, que si tú eres presbiteriano, que si tú eres católico, que si tú no haces esto, que si tú no haces el otro, espera. La esencia de la fe se trata de ser como Cristo, seguir a Cristo. Y en ningún momento de las Escrituras veo que Cristo entrara en esas discusiones. Es más, Cristo se atrevió a decirle a la gente religiosa de su tiempo que Él tomaría el reino de Dios y lo entregaría en manos de los gentiles, o sea, de todos los que no eran judíos.
Y gloria a Dios que aquí estamos usted y yo, que no somos judíos y hemos conocido su salvación. Amén. Pero el punto es que ser discípulo de Cristo, ser un seguidor de Cristo, implica ser imitador de Jesucristo. Y a menudo nos acobardamos cuando se trata de entregarle todo a Él. A menudo pensamos 2 veces antes de responder como Cristo lo hubiera hecho. Sí, lo sabemos en la mente, pero qué difícil es poner la otra mejilla cuando alguien te ofende. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cómo actuó Cristo? Que lo acusaron injustamente, lo abofetearon, lo escupieron, y dice la Escritura que Él no respondió palabra. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que a la primera que usted salga allí y alguien venga y le choque su carro, ya usted se la va a perdonar y se va a ir. No, deje que entren en juego las reglas, las leyes, pero usted sabe de qué estoy hablando de su corazón, estoy hablando de las relaciones unos con otros, cuando en ocasiones sentimos ese impulso interior de querer tomar venganza por las cosas, ¿verdad? Y tenemos que recordar que para sentarnos a la mesa de los manjares de la fe, tengo que vivir como un verdadero discípulo de Cristo. Tengo que atreverme a hacer de Jesucristo mi Señor, no de mis palabras, pero de mi vida entera. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. No nos conformemos a seguirlo de lejos, sin compromiso. Hay algunos que solo buscan a Dios cuando todo está bien, y hay algunos que solo buscan a Dios cuando todo está mal. ¿No es cierto? Tienes problemas y hay Diosito, o no tienes ningún problema y aquí estás feliz levantando las manos, pero cuando vienen las pruebas te desinflas. No, mantén tu fe en alto en todo tiempo, en todo tiempo. Esta mujer se acercó, rompió los moldes. No le importó que la acusaran, no le importó si era apedreada. Corrió el riesgo porque en el fondo ella sabía que Jesús la iba a librar de su pesar y sanaría a su hija como era su deseo. Y así fue, ¿no es cierto? Ya lo leímos. Pero no sin afrontar 3 difíciles pruebas. Y aquí está lo siguiente que podemos ver en nuestro pasaje. Número 2, la fe que te sienta en el banquete es una fe que supera las pruebas más difíciles. Es una fe que supera las pruebas más difíciles. Ahora, ponte en los zapatos de esta mujer. Encárnate en ella, transpórtate hacia aquel año, el primer siglo, el año 30, año 32, 31, qué sé yo, ¿verdad? Que ocurrió esta historia. Siéntate allí, ponte en su lugar y trata de pasar estas 3 pruebas. La mujer vino atrás de Jesús, sabía quién era, se atrevió a romper los moldes y dijo: Señor, ten misericordia de mí. Y dice el versículo 23 que Jesús, ¿qué? No le respondió palabra, ¿verdad? Jesús no le respondió palabra. ¿Qué harías tú? El orgullo luego sale a flote, ¿no? ¿Quién se cree que ni siquiera me dirige la palabra? ¿No es cierto? Dígame la verdad, ¿usted es un poco orgulloso o no? Yo sí, a veces me he sorprendido con que no sé, me siento, no sé, el rey de América o qué sé yo, ¿verdad? Pienso que todos me deben rendir honores y prestarme atención, y cuando paso desapercibido hay algo que se llama ego que se siente lastimado, ¿no es cierto? Y esta mujer clamó
Y la primera respuesta de Jesús fue, yo me imagino a Jesús caminando y por aquí atrás sus discípulos, y de pronto se escuchó el grito que hasta los discípulos se molestan por lo que vamos a leer ahí, ¿no? Se molestan pero Jesús la ignoró. Primera prueba, fue ignorada. Estoy seguro que más de uno de nosotros hubiera rendido allí, reprobado. No pasas la prueba. Cuando Jesús no responde palabra, los discípulos inmediatamente captan el mensaje. Oh, es una mujer, le está hablando al maestro, no es posible. Maestro, despídela, dile que se vaya. Algunos cristianos actúan así a veces, ¿no? Hay gente queriendo buscar a Dios, pero como no son como ellos, no los aceptan. Una vez llegó a una iglesia donde yo fui pastor una chica en shorts, y le dimos la bienvenida y entró, y esta chica dijo, vine hace 10 años. Fíjese como lo dijo, esta es una historia real. Me la dijo a mí, fui su pastor. Vine hace 10 años en shorts, y la persona que estaba ahí era un ujier. Amamos a los ujieres, amén. Pero no sean así, ujieres. Dice, y la persona que estaba ahí en la puerta me dijo, no puedes entrar en shorts. 10 años le tomó a esta mujer humillarse otra vez y venir a buscar de Dios, porque un hombre no la dejó entrar en shorts a la casa de Dios. Y ahí están los discípulos. Despídela, córrela. Señor, nos está molestando. Señor, grita mucho. Aquí va la segunda prueba. Jesús entonces entra en el diálogo, rompe el silencio, pero no le habla a la mujer. Está con sus discípulos. Recuerden, los discípulos lo acechan y le dicen, córrela. Y Jesús les dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ahora, yo sé lo que está pasando por la mente de Jesús. Lo puedo ver cuando leo todo el texto y cuando leo los evangelios completos, y me doy cuenta que Jesús ofrece su salvación y su sanidad a todas las personas. No importaba si era rico o pobre, si era hombre o mujer, si era judío o no era judío, porque su salvación y su misericordia es para todos. Pero Jesús, a la vez que está probando la fe de esta mujer, le está dando una gran enseñanza a esta bola de sus discípulos prejuiciosos y religiosos que piensan que esta mujer es indigna de recibir siquiera la mirada del maestro. Ahora Jesús entra al juego y les dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y esto era cierto. Jesús dijo en su palabra que él había sido enviado al pueblo. Su propósito era salvar a la casa de Israel. Pero la misma escritura dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso es que Jesús enseñó muchas parábolas que hablan acerca de llevar la salvación a aquellos que no eran judíos. Y los judíos de hueso colorado tronaban los dientes de enojados, porque ¿cómo era posible que él vaya a llevar el mensaje de Dios a otros que no son judíos? Pero ellos mismos se lo estaban perdiendo. Segunda prueba. Ya dijimos que la primera es que fue ignorada. La segunda prueba, fue rechazada. Rechazada. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, Jesús está rechazando a esta mujer. No eres israelita, no eres del pueblo de Dios, pues entonces no te mereces la salvación. No te mereces la misericordia de Dios. Parece que entre líneas lo que está haciendo Jesús es, ¿sabes qué? No te voy a hacer nada, no insistas. Yo soy enviado a los israelitas. Tú no eres israelita. No solo no eres israelita, pero dice la historia bíblica, eres cananea. Si usted lee la historia de los judíos, los cananeos eran un pueblo que era catalogado como demasiado pecador.
como para que Dios tuviera misericordia de ellos. Sí, otros pueblos eran considerados gentiles, no dignos de la gracia de Dios, pero los cananeos en especial eran odiados por los judíos. La mujer entonces es rechazada. Ahora, como nos estamos aplicando el examen a nosotros mismos, y ya dijimos que algunos a la primera prueba de ser ignorados le hubieran dado la espalda y se van, ¿verdad? Y hubieran utilizado la frase tan común que utilizamos algunos en México, ¿no? De mejores casas me han corrido. ¿No es cierto? ¿No lo utilizan en Puerto Rico, por ejemplo? ¿Sí? En El Salvador no lo utilizan. De mejores casas me han corrido. En Cuba no lo usan. El orgullo, ¿verdad? Pero cuando eres rechazado, cuando hay algo más directo, cuando tú sufres de ese abuso racial, de esa discriminación racial en este país, ¿no te duele? ¿No sientes algo aquí adentro y que en ocasiones te hace llorar, rendirte, y en ocasiones te hace que se te salga el apellido y le dices 2, 3 cosas? Depende de qué país eres, ¿no? ¿No es cierto? Esta mujer fue rechazada. Y cualquiera diría, no, la ignoraron, pero la pobre insiste. Bueno, está bien, pero ya con esta, ya no, esta sí no la va a pasar. Si no se va con esta, es que de plano, ¿verdad? Es que de plano no tiene dignidad. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estás excluida, te estoy rechazando. Pero el siguiente versículo, ¿qué dice? ¿Tiene su Biblia abierta todavía? Échale un ojo. ¿Qué pasó? A ver si su Biblia dice lo mismo que la mía. Cuando Jesús le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿qué hizo la mujer? Se acercó, corrió, se arrodilló delante de él y le suplicó. Póngale énfasis a esas últimas palabras. Y le suplicó. Ahora se evitó aquel protocolo del Señor. Simplemente dijo, Señor, ayúdame. Ya sabía quién era. Pasó la primera, pasó la segunda prueba, pero la tercera prueba sí que estaba difícil. Está bien, pasaste la primera. Ok, está bien, entiendes que tienes derechos. Pasaste la segunda. Vamos a ver si pasas la tercera. Señor, ayúdame. Imagínatela allí postrada, arrodillada, humillada, tal vez llorando. Señor, ayúdame. Y la tercera prueba, bastante difícil. ¿Qué dijo Jesús? No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Oh. Ahora, algunas versiones, creo que la Reina Valera utiliza la palabra perrillo, porque en el original griego Jesús no estaba haciendo referencia a unos perros grandototes, tipos de esos bulldogs, ¿verdad? Que utilizaban para vigilancia y cosas así. Estaba haciendo referencia a los perritos más pequeños que eran de uso fuera de lo que era Israel, porque no hay evidencia bíblica que los israelitas tuvieran perros como mascotas. Pero sí otros pueblos tenían perros como mascotas, y Jesús está haciendo referencia a esos perritos flacuchitos que están allí a la orilla de la mesa esperando a ver qué cae de la mesa. ¿Cuántos tienen de esos perritos en casa? Que no importa que usted les sobrealimente y les sobrealimente, siempre están esperando a ver qué cae de la mesa. A esos perritos se refería Jesús. Por eso Reina Valera dice perrillos, pero Nueva Versión Internacional lo concisa y dice perros. Y esto, hermanos, es un insulto muy grave para los que no eran judíos. Los judíos consideraban a los gentiles como perros, no merecedores de la gracia de Dios. Los perros. Tenemos en las escrituras varias comparaciones al respecto.
Lo interesante de esto es que lo que está ocurriendo aquí es que Jesús echa mano de un dicho popular de su tiempo. Jesús sabía dichos, se sabía los proverbios y sabía dichos populares de los pueblos. Toma mano de uno de estos dichos y lo emplea aquí para decirle a esta mujer: mira, ya te ignoré, ya te rechacé, a ver si pasas esta tercer prueba. No está bien que yo tome este pan que es para mis hijos, los israelitas, y yo se lo eche a los perros. Si con esto no te vas, es que tienes una necesidad verdaderamente apremiante, verdaderamente grande. ¿No es cierto? Cuando usted es capaz de soportar que lo ignoren, es capaz de soportar que lo discriminen y es capaz de soportar que lo comparen con un perro, con un burro o con un buey, es que usted tiene una necesidad muy grande, ¿sí o no? Cuando se queda allí porque sabe que tiene que recibir lo que está pidiendo, porque si no lo recibe no va a poder sobrevivir, usted se queda. Y fue lo que hizo exactamente esta mujer. Toma el dicho que Jesús le dijo y se lo devuelve. En palabras de deporte diríamos: Jesús tomó la pelota y se la mandó y le dijo: a ver, ¿qué haces con la pelota? No está bien que yo tome el pan de los hijos y se lo echa a los perros. Y la mujer, lejos de sentirse ofendida por el insulto, por la comparación, lejos de indignarse, se humilló más y le devolvió la pelota de Jesús a Jesús y le dijo: ajá, paso esta prueba porque mi necesidad es grande, porque soy una mujer valiente y atrevida, y aquí te va. Señor, sí, pero también recuerda que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mira lo que está pasando aquí. Esta mujer reconoce que ella no es digna, que ella no es merecedora de la gracia de Dios. Esta mujer reconoce que ella no se merece absolutamente nada de Jesús, el Señor, el Hijo de David, que es un perro, que está comiendo migajas, pero que ella quiere alimentarse aún de las migajas que caen de la mesa. La respuesta de Jesús entonces nos da la clave de todo. Finalmente, la respuesta de Jesús es: mujer, qué grande es tu fe. Qué grande. Usted ve en su Biblia que está entre signos de admiración, ¿no? Usted lo puede leer incluso en otra versión y en otra parte de la Escritura, cuando Jesús se sorprendía por la fe de las personas. Esa es la misma actitud, la misma respuesta de Jesús en esta ocasión. Mujer, qué grande es tu fe. Vaya que si esa mujer tenía fe en Jesús, soportó ser ignorada, soportó ser rechazada y soportó ser comparada con un perro, porque sabía que Jesús, el Señor, el Hijo de David, le traería el beneficio, la bendición que ella estaba buscando. Otra vez la pregunta para nosotros: ¿y nosotros? ¿Cómo somos en nuestra fe? Me hace recordar a aquella mujer de Lucas capítulo 18, una viuda que tenía un caso con un juez que tenía fama de ser injusto, como algunos jueces en nuestros países, y que iba todos los días esta mujer y le decía: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia. Y el juez la ignoraba, la rechazaba, la insultaba y no le hacía caso. Pero la historia bíblica dice que esta mujer, esta viuda, llegaba todos los días: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia, y todos los días hasta que cansó al juez. Y dice la Biblia, este juez no era justo ni nada, pero dijo: para quitarme de encima a esta mujer y que me deje de estar molestando, le voy a hacer justicia. Y le hizo justicia, y la mujer se fue feliz a su casa.
Entonces Jesús dio la enseñanza. ¿Es así tu fe de insistente? ¿Es así tu fe de persistente? ¿Eres capaz de humillarte y rendirte por completo? Entender las reglas con las que juega Jesús. Entender que Él te llama a ser discípulo de tiempo completo, no discípulo a lo lejos. Entender que cuando te acercas a Él tienes que llamarlo Señor y rendirte por completo. Esta es la fe que te hace sentarte a la mesa de los banquetes y dejar de estarse alimentando de las migajas que caen de la mesa. Finalmente, número 3, la fe verdadera, la fe que te hace sentar en el banquete, es esta fe atrevida, persistente, confiada y dispuesta a todo. Esta fe es recompensada. Por la comparación que Jesús hace acerca de los perros y de las migajas que caen de la mesa, yo puedo decir que en el momento en el que Jesús le dijo estas palabras que nosotros quisiéramos oír cada vez que clamamos a Él, en ese mismo momento esta mujer se levantó de comer las migajas y se sentó a la mesa del rey a disfrutar de los manjares. Ahora vea lo que dice este último versículo. Mujer, grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Gloria a Dios. ¿Cuántos quisieran escuchar del Señor estas palabras? Que se cumpla lo que quieres. Que se cumpla lo que quieres. Me llama la atención que quien estaba endemoniada y enferma era la hija. Pero la mujer dijo: ten compasión de mí. Entendemos que esta mujer estaba en verdad sufriendo por el tormento de su hija. Posiblemente su hija ni siquiera estaba consciente del sufrimiento propio. Más bien era la mujer la que llevaba la carga, esta madre llevando la carga de su hija. No importa, ella tenía un clamor: ten misericordia de mí. Jesús le dijo: que se haga lo que quieres, que se cumpla lo que quieres. La fe atrevida, la fe que soporta las pruebas, es la fe recompensada y es la fe que te hace sentarte en los manjares del rey. Amén. La pregunta del millón en esta tarde es: ¿y quién quiere tener esa fe? Termino con Jeremías capítulo 33, versículo 3. Seguramente te lo sabes de memoria si tienes ya algunos años caminando a la luz del Evangelio. Pero Jeremías 33:3 ha sido llamado el número de emergencias de Dios. Así como marcas el 911, marca 33:3. No en tu teléfono, en tu Biblia, en Jeremías. Dice Dios, léalo conmigo en voz fuerte: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene esta promesa para todos aquellos que se atreven y persisten en medio de las pruebas. Amén. Así que mi oración y mi deseo es que tú y yo seamos como esta mujer, valiente, esforzada, y que reconoció que quien estaba delante de ella era el Señor, el Hijo de David. Amén. Póngase en pie conmigo, oremos juntos y acerquémonos al trono de Dios. Señor, qué bonita historia, qué bonita analogía. Una mujer que está dispuesta a humillarse. Y tú nos dices en tu palabra en Filipenses 2 que sigamos el ejemplo de Cristo, que se humilló a sí mismo,
Siendo Dios, se hizo hombre. Y siendo hombre, renunció a todos sus derechos y se hizo siervo y murió en una cruz para perdón de nuestros pecados. Señor, permítenos tomar el ejemplo de esta mujer cananea y tener una fe atrevida y tener una fe persistente en medio de las pruebas, porque tú quieres bendecirnos, porque tú quieres revelarnos estas cosas grandes y ocultas que aún no conocemos, pero nos dices: clama, ora y persiste en ello, como esta mujer cananea. Mi oración es que tu iglesia pueda tomar, Señor, esta enseñanza y aplicarla a su propia vida y pueda decir: Señor, yo te voy a seguir, yo me voy a rendir por completo, yo voy a seguir pidiéndote por esta petición que parece imposible a los ojos humanos, pero yo quiero ver tus cosas grandes y ocultas, Señor, que aún no he visto. Oh Señor, toma en tus manos la vida de tu iglesia, toma en tus manos cada corazón. Haznos crecer en nuestra fe. Llévanos más allá, Señor. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pido. Para mí, para mi familia y para mis hermanos. Amén y amén.